Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del electrocardiograma. Se me hace un tema muy imperativo de tocar debido a que sucede en la mayoría de los casos que cuando aprendemos, o más bien, cuando estamos viendo este tema y decimos que ya lo aprendimos, a veces cometemos el error de aprendernos las derivaciones de una forma memorística, como si se tratase de un fotograma. En muchas ocasiones aprendemos que ciertas derivaciones son predominantemente positivas y otras son negativas, pero muchas ocasiones no logramos o no llegamos a entender el por qué. Y todo eso se viene explicado en las bases de la misma, en las bases de la electrocardiografía. Entonces se me hace muy importante de explicar y compartir para así tener una mejor noción acerca de esta herramienta diagnóstica. Y como ya lo dije, el electrocardiograma es eso, es una herramienta diagnóstica. No es o no nos brinda como tal un diagnóstico, simplemente nos brinda información. El electrocardiograma no es más que el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y como ya vimos, no es diagnóstico, pero sí nos brinda toda una gama de información que es muy importante resaltar. Entonces, ¿qué tipo de información nos brinda? Nos brinda, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que esta a su vez se expresa en latidos por minutos. Nos brinda asimismo información como ritmo. Obviamente, si hay alguna alteración, pues lo contrario sería la presencia de arritmias. Asimismo, nos brinda información como alteraciones de la conducción, como cuáles, en este caso como bloqueos atrioventriculares, bloqueos de rama o lo opuesto, síndromes de preexcitación. También nos brinda alteraciones de la despolarización. ¿Como de qué tipo? Por ejemplo, isquemia, lesión y necrosis. Estas vistas en un electrocardiograma, la isquemia la vemos en la onda T, la lesión en el segmento ST y la necrosis en la onda Q. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ellas. También nos muestra, por ejemplo, si hay o no dilataciones de cavidades. ¿De qué cavidades estamos hablando? En este caso de aurículas y ventrículos. De estas cavidades estamos hablando. Y por último, de una forma quizás no tan fidedigna como los resultados de un laboratorio, pero sí de una forma indirecta nos brinda información acerca de trastornos de electrolitos séricos. ¿Cuáles? Bueno, pues en este caso de tres principales. Nos brinda información del potasio, del calcio y del magnesio. Son muy pocas realmente las enfermedades que su diagnóstico como tal es a través de un electrocardiograma. Es más una herramienta para clínica, un estudio de gabinete que nos brinda toda esta gama de información. Por eso es muy imperativo conocerlo. Se me olvidaba. También nos brinda la orientación espacial del corazón. Es decir, si está en su posición anatómica normal o si se encuentra rotado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vean pues de que toda esta es la información que nos brinda un electrocardiograma. A pesar de que lo veamos como una herramienta tan simple, bueno, pues nos brinda mucha información. Y bueno, antes de comenzar, como lo mencionamos,
antes de ver las características o la anatomía de un electrocardiograma, en este caso la onda P, los segmentos, los complejos, es muy imperativo conocer las bases de la misma. Y uno de los temas que tenemos que tocar para entender todo esto que estamos hablando, es decir, entender el comportamiento de la impresión de las derivaciones, es muy importante conocer algunos aspectos muy básicos. Entonces vamos a repasarlos. Uno de ellos es el sistema de conducción cardíaca. Para fines prácticos, vamos a dividir a las células cardíacas en dos, digamos, unas que son de trabajo, que son las que se van a encargar de la contractibilidad, de propagar, digamos, de forma adyacente el impulso generado en las células especializadas o los sistemas, o en este caso las células que se encargan de la génesis de un impulso eléctrico. Básicamente las células de trabajo son las células que conforman la anatomía o la gran masa del corazón. Y tenemos también otro grupo de células que se les llama células cardíacas especializadas. La diferencia entre una y otra es de que esta tiene la capacidad de automatismos, es decir, tiene la capacidad de generar por sí misma un impulso eléctrico, un potencial de acción, contrario a las células cardíacas de trabajo, que para que éstas puedan generar sus potenciales de acción requieren de un estímulo, y el estímulo viene proveniente de las células especializadas. De acuerdo, entonces solamente para fines prácticos vamos a dividir a las células cardíacas en general en dos grupos: las células de trabajo, que básicamente conforman casi toda la anatomía del corazón, toda la masa, y aparte las células especializadas, que son las encargadas de generar y de conducir a su vez los impulsos eléctricos. Estas células especializadas las vemos principalmente en los nodos, de los que vamos a platicar en un momento. Entonces, el sistema de conducción a grandes rasgos está constituido, vamos a ponerlo acá, por nodos, por haces, por ramas y por fibras. Ok. Básicamente el sistema de conducción está conformado de esa manera. Vamos a hacer un pequeño esquema para explicar más a detalle todo esto. Tenemos entonces, como ya mencionamos, que el sistema de conducción está conformado de esta manera. Ok. Entonces, en primer lugar, tenemos un nodo que se ubica en el techo de la aurícula derecha, casi en la desembocadura, o justo en la desembocadura de la vena cava superior. Este nodo es también conocido como el marcapasos del corazón. Este nodo del que estamos hablando es el conocido nodo sinusal. En algunas otras literaturas van a encontrar que este nodo se llama nodo de Keith-Flack, es el epónimo con el cual también se le conoce. Y se los coloco porque pueda que en algún momento, digamos de su formación o en sus prácticas, cuando están rodeados normalmente de médicos, digamos ya de edades intermedias o edades ya avanzadas, ya médicos muy experimentados, por decirlo de alguna forma, muchas ocasiones
por su formación que ellos recibieron, están acostumbrados a usar epónimos, a usar nombres de, por ejemplo, como estos. A lo mejor cuando les digan no de que se afectó el nodo de Cage Flag, entonces para que no nos agarren en curva, pues se los coloco. También el nodo sinusal es conocido como nodo de Cage Flag. Y este nodo opera a cierta frecuencia. Por algo se le llama el marcapasos del corazón, porque la frecuencia con la que opera es la frecuencia fisiológica, que vamos a decir es la que normalmente pues en un estado fisiológico tenemos, que es una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, este nodo opera a este ritmo, a esta frecuencia. Por eso se le conoce el marcapasos del corazón, y se le conoce también porque básicamente al ser la frecuencia más alta es la que lleva, vamos a decir coloquialmente, la batuta de todo el ritmo cardíaco, o en este caso de la frecuencia. Entonces tenemos de que el impulso se genera primero aquí, en el nodo sinusal. Posteriormente este impulso se expande o llega a lo que es a la aurícula izquierda. Asimismo, llega a todo el cuerpo de las aurículas para posteriormente llegar a otro nodo que se llama nodo atrioventricular. Pero para llegar a él, su impulso se conduce a través de haces, los llamados haces internodales. Estos haces internodales son los encargados de conducir el impulso eléctrico que se genera en el nodo sinusal. Tenemos entonces de que en la literatura se habla de 4 haces internodales, aunque en la práctica clínica, o más bien dicho, de forma morfológica o anatómica, el único reconocido, es decir, reconocido de que se puede diseccionar como tal, es el haz de Bachmann. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de él. El haz de Bachmann es un haz que se encarga de conducir el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda. Podemos decir que es este haz de Bachmann, y es el único, digamos, reconocido en el aspecto de que se puede llegar a diseccionar, es decir, es una rama tal cual anatómica, mientras que los otros, pues bueno, están sujetos todavía a discusión, pero para fines prácticos se podría decir o se ilustran como otros haces. Entonces tenemos de que el impulso eléctrico se va hacia una parte anterior, media y posterior. El anterior, pues así lo conocemos, haz anterior. El haz medio, también conocido como haz de Weichenbach. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo aquí. Haz de Weichenbach. Este corresponde al haz medio. Y al haz posterior se le conoce como haz de Thorel, por si se los llegan a preguntar. Entonces tenemos que el impulso eléctrico se genera primero aquí, en el nodo sinusal, y este impulso viaja por estos haces, recorre todo el cuerpo de las aurículas, el haz de Bachmann, que es el que se encarga de transmitirlo hacia la aurícula izquierda, y posteriormente el impulso aterriza aquí, conocido como nodo atrioventricular, también conocido como nodo de Ashotawara. Es Ashotawara. Entonces tenemos que el impulso se genera aquí, viaja a través de los haces internodales, llega al nodo atrioventricular. En esta parte ocurre algo que se llama un retraso, que en el electrocardiograma lo vemos como un segmento isoeléctrico, que es el segmento PR, y ese retraso permite el llenado adecuado
de los ventrículos. Si no existiera este retraso, pues no se llenan o no se llenan adecuadamente, y por lo tanto no pueden expulsar la cantidad adecuada de sangre. Posteriormente, una vez de que llega, me faltó. Dijimos de que este nodo opera a 60-100 latidos por minuto. Este, en cambio, opera a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Muy importante que lo tengan en cuenta. Y posteriormente de este nodo recorre por el septum interventricular algo que se llama haz de His, para posteriormente dividirse en dos ramas. Una rama derecha que se dirige, una rama derecha para el ventrículo derecho, y posteriormente una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Vamos a colocar aquí sus nombres: rama derecha, rama izquierda, y desde las ramas se empiezan a dividir cada vez más hasta fibras muy finas, hasta quedar fibras subendocárdicas. Estas fibras se les conocen como fibras de Purkinje. Todas estas de aquí, ¿de acuerdo? Algo que me faltó comentarles aquí, igual pudiera ser pregunta, y si no es para conocimiento de su acervo cultural, es de que el nodo atrioventricular, dijimos donde se ubica el nodo sinusal, ya dijimos que se encuentra en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. Este se ubica en algo conocido como triángulo de Koch. Triángulo de Koch, así se pronuncia, triángulo de Koch. Este triángulo se ubica cerca del septum, de la porción membranosa del septum interventricular, y en la parte de la valva, o sea, por detrás de la valva tricúspide. Entonces, solamente como una referencia para que sepan dónde se ubica este nodo. Y bueno, continuando acá, tenemos entonces que las ramas derechas y las fibras de Purkinje, estas operan a una frecuencia de 20 a 30 latidos por minuto. Ahora, ¿cuál es la importancia, pues, de conocer todo eso de lo que estamos hablando? ¿Cuál es la importancia de conocer el sistema de conducción? De conocer, digamos, el hecho de que estén conformados por nodos y la frecuencia de los mismos. Bueno, la importancia clínica, vamos a colocarlo acá. La importancia clínica es la siguiente. En los eventos isquémicos coronarios, en la cardiopatía isquémica, el 90% de los casos, vamos a colocarlo aquí, 90% de los casos, la arteria que se obstruye es la coronaria derecha. Más específicamente en los infartos de cara inferior. Y van a decir que tiene de importante. Es que estos nodos, el nodo sinusal y el nodo atrioventricular o de Ashotawara, el 65% de los casos, su irrigación depende de esto, depende de esta arteria. Entonces, en el contexto de una cardiopatía isquémica, de un síndrome coronario agudo, no es raro que en un electrocardiograma, además de los cambios, digamos, de la evolución clásica, que es isquemia, lesión, necrosis, vistos en la onda T, segmento S, ST y la onda Q, ya sea
En el caso de la onda T, inversión de la onda, supra o infradecimal del segmento ST, o la presencia o no de una Q patológica, no es raro que además de todos esos hallazgos que ya mencioné, también en este contexto se vean alteraciones del ritmo. Estamos hablando únicamente del electro, entonces no es raro de que también encontremos alteraciones del ritmo. ¿Como de qué tipo? Como bloqueos atrioventriculares. Ejemplo, digamos de que se tapa la arteria y deja en isquemia y por lo tanto deja de funcionar adecuadamente el nodo sinusal. Entonces, ¿qué nodo entraría en función? Pues entra en función el nodo atrioventricular, y el paciente no estaría latiendo como mínimo a 60 latidos por minuto su corazón, sino estaría su frecuencia cardíaca alrededor de los 40 a 60 latidos por minuto. No es lo normal, pero digamos que lo puede tolerar. Pero imagínense qué pasaría si se tapa la arteria y se lleva tanto el nodo sinusal como el nodo atrioventricular. No estaría operando pues ni a 60 ni a 40, estaría operando a este ritmo cardíaco de 20 a 30 latidos por minuto. Un ritmo de esta magnitud es incompatible con la vida si éste se deja perpetuar. Lesión renal aguda, isquemia cerebral, falla orgánica múltiple. Entonces, no es raro de que en el electrocardiograma, pues, además de los que ya mencionamos, de los hallazgos sugestivos de una cardiopatía isquémica, encontremos pues también alteraciones del ritmo, como por ejemplo los bloqueos atrioventriculares. Y en la clínica no es raro tampoco de que un paciente con cardiopatía isquémica, con un síndrome coronario agudo, no es raro que también, además de la clínica clásica, como dolor torácico, disnea, entumecimiento o irradiación del dolor al brazo izquierdo, no es raro que presente también síncope. Y el síncope es desencadenado por esto, por una disminución del ritmo cardíaco. Si disminuye los latidos por minutos, también disminuye la fracción de eyección. Y si disminuye la fracción de eyección, disminuye también el gasto cardíaco y por ende genera lo que es el síncope. Entonces, esa es la importancia clínica de que conozcan el sistema de conducción, cómo está conformado y correlacionarlo, digamos, a ejemplos reales. Como bien ya dijimos, el 65% de estos nodos está irrigado por esta arteria en un evento isquémico, y en un gran porcentaje es la arteria que se afecta, y por lo tanto no es raro de que aparezcan también, además de los cambios sugestivos de un síndrome coronario agudo, también alteraciones del ritmo en un electrocardiograma. Y en la clínica no es raro de que también aparezca o se hayan presentado como un síncope, además de toda la clínica clásica de un síndrome coronario agudo. Continuando con nuestro estudio, es imperativo hablar acerca del potencial de acción de las membranas. No me voy a detener mucho en este punto porque este tema o este apartado me gustaría comentarlo con mayor detenimiento cuando veamos fármacos antiarrítmicos. Pero se me hace algo importante a grandes rasgos compartirlo para que tengan una noción de. Hablando de los potenciales de acción de las células cardíacas, como dijimos, vamos para fines prácticos, solamente para fines ilustrativos, vamos a dividirlas en dos. En las células de trabajo y las células especializadas.
A estas células de trabajo vamos a incluir también a las fibras de Purkinje. ¿Por qué motivo? Porque porque tienen casi las mismas características, más bien tienen las mismas características hablando específicamente de los potenciales de acción. Entonces, las células de trabajo que ya dijimos que son las que conforman básicamente toda la anatomía del corazón, y las fibras de Purkinje, que se encargan de transmitir el impulso cardíaco muy rápido, tienen las mismas características del potencial de acción. Y estas células especializadas, estamos hablando de las células nodales. Ahora, a grandes rasgos, como dije, no me voy a detener mucho en esto, pero se me hizo imperativo compartirlo. Cada una opera a diferentes potenciales de acción. En un estado de reposo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner estado de reposo. En el estado de reposo, ambas células se encuentran negativas, es decir, son su potencial de membrana es completamente electronegativo. La diferencia entre una y otra es de que la electronegatividad es diferente, es decir, las células de trabajo y las fibras de Purkinje, en un estado de reposo, su potencial de membrana oscila a los menos 90 milivoltios. ¿De acuerdo? Y las células especializadas más o menos andan alrededor de los menos 50 a los menos 55 milivoltios. Dependiendo de la literatura que busquen, se van a dar cuenta que puede variar ligeramente esto. Entonces, en un estado de reposo, tenemos que la célula se encuentra así, solamente para fines ilustrativos. Por fuera se encuentra mucha carga positiva, vamos a decirlo de esa manera, a expensas principalmente de sodio, y por dentro es predominantemente negativa, que en un estado de reposo así lo vemos. Vamos a hablar primero de estas. Ya hablamos del estado de reposo, ahora vamos a hablar del umbral. Las células, ambas células, tienen un umbral. Es decir, tienen un valor en el potencial de acción en el que cuando se alcanza cierto valor genera y desencadena un potencial de acción. Voy a poner aquí los ejemplos. En el caso de las células de trabajo, el umbral, dependiendo de la literatura igual, puede variar, pero normalmente la literatura habla de menos 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando las células de trabajo y las fibras de Purkinje reciben un estímulo proveniente de las células especializadas, vamos a poner aquí un rayito, digamos que recibe un impulso eléctrico de las células especializadas, esta membrana se empieza a hacer cada vez menos negativa, y cuando alcanza el valor umbral de menos 60 milivoltios, se abren los canales rápidos de sodio, y entonces pues permite la entrada masiva y de grandes cantidades de todos estos elementos al interior de la célula, lo que la vuelve, vamos a poner acá, una célula con un potencial hasta valores positivos. ¿De acuerdo? Esto, si nosotros lo ponemos en una gráfica, se van a acordar de sus clases de fisiología, tenemos que está así tenemos que la gráfica está de esta manera. Aquí está expresado los valores en milivoltios, y tenemos por aquí el valor de 0. Vamos a poner aquí más frente. Entonces, hablando de estas células, tenemos de que están muy negativas, menos 90 milivoltios, están aquí en un estado de reposo.
Cuando reciben el estímulo, esto se empieza a tornar menos negativo, haciéndose más positivo, en este caso el potencial. Entonces, cuando llegan al valor de umbral, que son los menos 60 milivoltios, se abren los canales de sodio y permite la entrada masiva de este catión al interior de la célula, lo que convierte su potencial inicialmente negativo en un potencial predominantemente positivo. Es decir, llega hasta valores más o menos de más 20 milivoltios. Esto se le conoce como fase cero o fase de despolarización rápida. Lo característico aquí es que se abren canales de sodio y la entrada masiva de los mismos, ¿de acuerdo? Una vez de que alcanza valores positivos, se abren los canales de potasio y permiten la salida del mismo, lo que genera que la membrana ahora se está tornando menos positiva y genera esta pequeña curva. Eso se le conoce como fase 1. Fase 1. Aquí lo característico que es salida de potasio. Y en esta misma gráfica se van a dar cuenta que hay como que una llanura, una pequeña meseta, y así se llama, fase 2 o de meseta. Ahora, ¿por qué se da esta meseta? Sucede lo siguiente: continúa la salida de potasio, pero es compensada por otro catión. Mientras va saliendo potasio, va entrando calcio. Entra calcio y en menor medida también sodio, solamente que con canales lentos. Y esto se expresa como una meseta, por eso se le conoce fase 2 o fase de meseta. Posteriormente, se abren corrientes de potasio y el potencial se empieza a caer. ¿Por qué? Porque empiezan a salir grandes cantidades de potasio del interior de la célula, haciéndose que esta célula que estaba, digamos, anteriormente predominantemente positiva, ahora se vaya a encontrar predominantemente negativa. Esto se le conoce como fase 3 o fase de repolarización. Y esto, la característica o el evento que sucede es salida de potasio. Y por último tenemos acá una fase 4. Esta fase 4 entra en función una bomba que en nuestra clase de fisiología, ¿cuántas veces no escuchamos de ellas? Que es la bomba sodio-potasio dependiente de ATP. Entonces, esta célula lo que se va a encargar es esta bomba, el trabajo que va a hacer es de que va a dejar la célula en su estado de reposo, a como inició, es decir, a dejarla como era acá. ¿De acuerdo? Se encarga entonces pues de algo que se llama el equilibrio iónico. Es decir, volver a dejar la célula en estado de reposo para posteriormente volver a iniciar un nuevo potencial de acción. Después tenemos lo siguiente. Dijimos de que hay muchas diferencias o hay algunas diferencias entre una célula y la otra. La diferencia en estas células especializadas es la siguiente: el valor de umbral es menos negativo todavía. Dijimos que el estado de reposo oscila entre los menos 50 y los menos 55, hablando de esas células nodales. En un estado de umbral, o más bien el umbral de estas células,
yace más o menos alrededor de los menos 40, menos 44, dependiendo de la literatura que se consulte del voltaje de membrana. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando las células nodales alcanzan este potencial de acción, generan lo que es un nuevo, bueno, cuando las células nodales alcanzan esta carga de menos 44 milivoltios, generan un nuevo impulso eléctrico, generan un nuevo potencial de acción. La diferencia entre una y otra es de que estas células nodales no son dependientes de sodio, perdón, no son dependientes de canales de sodio. Aquí podemos decir que las células de trabajo y las fibras de Purkinje son, si se dan cuenta, predominantemente o son dependientes de canales de sodio, mientras que las células nodales no tienen esta fase cero de despolarización rápida, sino de que tienen porque no dependen de los canales de sodio, son dependientes de canales de calcio. Son canales lentos, esa es la diferencia. Entonces, y otra de las grandes diferencias es de que mientras que en la fase 4 de las células de trabajo y las fibras de Purkinje se encargan de regresar al estado inicial de la célula, es decir, regresar a un estado de reposo, la diferencia en la fase 4 aquí es la siguiente. La fase 4 en las células especializadas dependientes de canales de calcio, la diferencia es de que en la fase 4 se le conoce también como despolarización lenta. Es decir, durante esta fase 4, en lugar que la curva, si esto se graficara, en lugar de que en este punto la curva permanezca básicamente como una pequeña meseta, en la fase 4 lo que sucede es esto. Es decir, ya se hizo negativa. Ahora empieza una despolarización lenta para volver a alcanzar este valor de umbral y generar así pues un nuevo potencial. Eso justifica la propiedad que estas células tienen y que estas no. ¿Cuál es? Automatismo. Esa es la diferencia. Esta fase justifica esto, la propiedad que estas células tienen y estas no. Es decir, esta despolarización lenta es dependiente de canales de calcio y canales de sodio. Empieza lo que es una entrada muy lenta, lenta es relativo obviamente, de estos cationes, haciéndose que la membrana se esté haciéndose cada vez menos negativa para volver a alcanzar nuevamente su potencial de acción y desencadenar un nuevo potencial de acción. Entonces, esto es a grandes rasgos. Más adelante vamos a explicar acerca de esto lo vamos a relacionar con los fármacos. Aquí lo único de los fármacos entérmicos. Aquí lo único que se me hace imperativo es proporcionarles el siguiente dato, solamente para fines ilustrativos. Lo mismo, ¿cuál es la importancia clínica de conocer esto? Hay ciertos fármacos que los usamos en diferentes pacientes. Más bien, hay diferentes fármacos que no son precisamente antiarrítmicos, pero que son usados en pacientes hipertensos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas o los bloqueadores de canales de calcio son fármacos que frenan el potencial de estas células, es decir, frenan lo que son las células nodales. Por lo tanto, son inotropos negativos. ¿Qué significa? Disminuyen el ritmo cardíaco. Ejemplos de estos fármacos son el verapamilo y el diltiazem. Entonces, cuando hablamos de fármacos,
también es muy importante conocer cuáles son sus indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones. Y una de las contraindicaciones para la utilización de estos fármacos es de que el paciente tenga algún tipo de bloqueo. Es decir, si tu paciente tiene algún tipo de bloqueo atrioventricular, no se le puede dar estos tipos de fármacos. ¿Por qué? Porque los bloqueas todavía más de lo que ya estaban. Es decir, si él tenía un bloqueo de primer grado, puede ser que le desencadenes un bloqueo de tercer grado. Si tu paciente, otro ejemplo, si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca con una FEBI deprimida, una fracción de eyección ventricular izquierda deprimida, es decir, por debajo de los 35, del 35%, no les des estos medicamentos. ¿Por qué? Porque al hacer los inotropos negativos vas a exacerbar más el cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, esa es la importancia de conocer estos potenciales de acción, cómo operan las células, en este caso las células de trabajo, las células especializadas y a su vez también las fibras de Purkinje. Hay otros medicamentos como los antiarrítmicos del grupo 1 que en términos generales no me voy a meter a platicar de ese tema hoy, no es el caso, pero en un video próximo lo vamos a explicar. Los fármacos del grupo 1 básicamente operan aquí, bloqueando los canales de sodio. Entonces, por eso se me hizo imperativo compartirles esto.